¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera sido de tomar otra decisión? ¿Dónde me hubiese llevado? Me gustaría ser de las personas que viven sin remordimientos, pero tomé decisiones para las que todavía no estaba preparada cuando no sabía dónde realmente me llevaban. Pero eso es la vida, ¿no? ¿No? Ser adulto es una de esas cosas para las que nadie te prepara, y aún así llega. Es como ser un niño mientras está castigado de cara a la pared. La persona no ha cambiado, pero no hay nada que pueda hacer mirando ese blanco impoluto. Obviamente, un adulto puede hacer más cosas que ese niño. Ahora tienes un sueldo y, aunque mal pagado, te permite hacer tus pinitos. Pero a diferencia de ese niño, el adulto está más acomplejado, se viste de uniforme y no se atreve a empezar. Un día empecé a escribir mis reflexiones en las notas de mi móvil, sin estar preparada, pensando que serían un susurro en el viento que nadie escucharía. Empecé sin saber que estaba empezando. No estaba lista. Y si alguien me hubiese preguntado qué estaba haciendo, le hubiese dicho, no tengo ni idea. Y sin quererlo, estaba creando algo sin la presión de que fuera algo real. Simplemente era una manera de lidiar con una realidad, con una vida llena de obstáculos que sortear, una escapatoria a mi mochila llena de piedras, a una vida cargada. Así que escribí. Escribí para soltar, para entender, para olvidar, para decirme lo que necesitaba escuchar en forma de palabras de una extraña que era yo en ese momento. Con ello descubrí que cuantas más personas conocía, eran más las cosas que quería quedarme para mí. Sin que me juzgaran, sin que me frenasen y sin que volcasen sus complejos en mi dura, aunque frágil existencia. Así que no lo hice. Y empecé en silencio, sin dar pistas, sin decir demasiado. Simplemente empecé. Di un paso tras otro. Y aunque no sabía dónde iba, sabía que era más fácil cambiar de rumbo con la inercia del movimiento que si me quedaba quieta. ¿Sabes? Hay algo poderoso en no contar tus próximos pasos y sorprender a todos cuando esté hecho. Creo que nos da más miedo empezar cuando desvelamos nuestro plan. Pensamos, ¿y si no me va bien? Nos da miedo la incertidumbre. Quizás sale bien, pero ¿y si no? Pero la incertidumbre es lo único seguro en esta vida. Eso y la muerte. Pero volviendo al caso. Si no sale bien, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que lo has intentado? ¿Que te has demostrado que tienes la capacidad de iniciar ideas desde cero? ¿Que inviertas horas de tu tiempo en hacer algo propio que además te gusta, aunque no salga? Dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ese fue mi segundo descubrimiento. Nunca se está preparado para hacerlo mal, pero la primera vez siempre sale mal. Aunque, ¿acaso no prefieres haber fallado haciendo algo que querías que pasar por la vida sin decir palabra? ¿Quedarte en el confort de una vida desvaída, carente de color, merece la pena? Así que falla cada día si hace falta, pero no dejes de presentarte. Sigue hasta que salga, ¿o no? ¿Qué más da? Empieza con miedo, sin un duro, cansado,
solo, con dudas, con vergüenza, sin ganas. Empieza sin estar listo para empezar, porque la verdad es que nadie lo está. Y piensa que empezar lo que sea que quieras empezar nunca ha sido un destino final. No es ningún secreto que empezar algo es difícil y requiere tiempo y esfuerzo. Además, al escoger que queremos tomar esa ruta, sacrificamos muchas otras. Y eso nos causa inseguridad. Y se vuelve todavía peor si nos imaginamos que un posible desenlace a nuestra historia es fracasar. Pero aprender a fracasar es casi tan importante como atreverse a empezar. Mira, empezar a hacer cualquier cosa siempre ha sido un camino donde cada día se recorre un pequeño tramo. Y lo mejor de todo es que muchas veces es mejor el trayecto que la meta. Por supuesto, pueden surgir dudas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Es este el camino correcto? Habrá incluso instantes donde tu motivación se desvanecerá por completo, dejándote solo junto con tu disciplina. En esos días, incluso te cuestionarás si eso te va a ocurrir a ti, o si solo fue un producto de tu loca imaginación. Y tendrás que demostrarte que puedes tirar del carro. Tendrás que acordarte por qué decidiste empezar en un primer momento. Y por qué merece la pena luchar por lo que quieres, pese a que se te vaya olvidando de vez en cuando. No obstante, es gracias a esa travesía que crecemos, nos equivocamos, mejoramos, aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Y lo más importante, descubrimos que necesitábamos una sola cosa para empezar. Algo tan evidente que aunque estaba delante de nuestros propios ojos, era invisible a simple vista. Y es que lo único que necesitas para empezar tu idea es a ti.